Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy centramos nuestra mirada en la salud y en los tratamientos personalizados, en cómo avanza la medicina y en un proyecto como es Nagen 1000 que se está desarrollando aquí en Navarra, porque la Sanidad Pública de Navarra está secuenciando el genoma de al menos 1000 pacientes. Hoy queremos saber qué es esto de la secuenciación del genoma y sobre todo qué efectos prácticos posee. Enseguida charlamos de este asunto y de otros. Presentaremos el tráiler del documental Volar, 9 testimonios de mujeres que han sufrido la violencia machista, supervivientes que hoy nos acompañarán en el programa, en un día en el que se muestra en Pamplona precisamente esta película que hace alusión a la violencia machista y al mapa de la violencia doméstica en nuestro país. Con estos dos temas abrimos hoy La Muga. Hay personas que se van alejando de la realidad, donde las situaciones cotidianas se complican. Un lugar en el que no resulta fácil expresar las emociones, por lo que a menudo se sienten como habitantes de otra dimensión. Y todo ello porque no entender sigue siendo la distancia más larga entre dos personas. ¿Y si no fuera así? Centro Navarro de la Audición. Sabemos y podemos ayudarte. Hoy saludamos a Ángel Alonso, investigador responsable de este proyecto que hemos citado, Nagen 1000, en Navarra Biomed. Señor Alonso, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por dar la oportunidad de explicar un poco lo que hacemos. Secuenciación del genoma. ¿Qué es esto? Pues básicamente es descifrar todas y cada una de las letras que componen nuestro código genético. Explicaos, si me permite, de una manera muy poco ortodoxa probablemente, pero que sea divulgativa. Es como si nuestros genes fueran las instrucciones para cómo montar un motor, y cada uno de nuestros genes tuviera la explicación de una de las piezas. Entonces, digamos que el genoma completo supone la presencia de un montón de instrucciones, de las cuales algunas conocemos su significado y para qué valen, y otras tenemos que empezar a describirlo. Queremos comprender bien este asunto y le agradecemos, por supuesto, que emplee este lenguaje divulgativo para que todos podamos comprender, ¿no?, los entresijos de un laboratorio. Ángel, por ejemplo, efectos prácticos de la lectura del ADN. Bueno, en nuestro ADN tenemos explicación para muchas de las cosas que nos pasan, para nuestro color de ojos, nuestra altura, un montón de nuestros condicionantes físicos, pero también tenemos mucha información que explica nuestro estado de salud o de enfermedad. Entonces, a través de la secuenciación del genoma, podemos saber toda la información que tenemos. Esto lo hemos venido haciendo en genética tradicional, digamos, basado en una sospecha clínica, es decir, que un médico sospechaba que yo podía tener una alteración en un gen concreto y entonces hacía un estudio individualizado de ese gen para tratar de descubrir cuál es mi problema y a partir de ahí ponerme un diagnóstico adecuado, un pronóstico adecuado y un tratamiento adecuado. Sin embargo, la tecnología nos ha adelantado a nuestro conocimiento. Donde antes podíamos estudiar un gen, ahora podemos estudiar muchos. Miles. Incluso podemos estudiar cosas que no son genes y que están presentes en nuestro genoma y no sabemos bien para qué son. ¿Podríamos conocer, por ejemplo, una predisposición a un cáncer? Una predisposición, por ejemplo, también al cáncer de colon y, por tanto, sabiendo esa predisposición, podríamos llevar a cabo cribados de colon con mayor frecuencia o pruebas como la colonoscopia. Sí, claro. O sea, la información genética nos va a dar respuesta a preguntas que tenemos sobre cuál es el estado de salud o de enfermedad de una persona concreta y también nos va a dar información con respecto a la predisposición a determinadas enfermedades. Usted ha nombrado muy concretamente la predisposición al cáncer, que es un campo en el que trabajamos mucho, y efectivamente, sabiendo que una persona está más predispuesta que otra a tener un cáncer de determinado tipo, podemos establecer estrategias de prevención específicas para esta persona. En concreto, para el cáncer de colon, la estrategia de prevención más eficaz que existe es la realización de colonoscopia periódica. Sí. Antes de nacer, ¿también se puede saber la predisposición? ¿Se puede hacer esa lectura del ADN? Sí, realmente la lectura del ADN es estable, es fijo, pero sí que es cierto que a lo largo de nuestra vida existen modulaciones
de la secuencia del ADN. Es decir, como si esos genes se apagaran y se encendieran a lo largo de nuestro desarrollo según fuera necesario. El código es inalterable, pero a lo largo de nuestra vida van sucediendo, digamos, alteraciones sobre ese código. Entonces, en cualquier momento podemos conocer el código de alguien, pero lo importante es conocerlo en el momento que esa persona lo necesita para mejorar su salud. ¿Cuáles son las disquisiciones éticas más importantes de este gran avance desde el punto de vista científico y médico? Pues ha habido muchas. La verdad es que conocer la predisposición de una persona a determinadas enfermedades que no son curables, por ejemplo, pues probablemente es objeto de una discusión ética muy importante, ¿no? Queremos saber enfermedades que tendremos pero que ahora mismo la medicina no ha aportado una solución. La respuesta de la sociedad científica es que no, que queremos saber enfermedades sobre las que podemos tener una intervención para mejorar el curso. Usted tiene un claro ejemplo de dos gemelos estadounidenses a quienes se les leyó el ADN y eso permitió sobrevivir o vivir con calidad a uno de ellos. ¿Nos lo cuenta? Sí, yo la verdad es que mi perfil profesional es de médico y a mí me gusta siempre enfocar las cosas a las personas que vemos en la consulta, que son por los que intentamos hacer todo. Entonces, este fue un ejemplo que surgió hace 6 o 7 años y que para mí es el ejemplo de la primera utilización del genoma humano a nivel completo, ¿no? Estos eran unos niños, unos gemelos que nacieron con un pequeño problema en el parto y como consecuencia de ese problema en el parto se pensó que tenían una afectación tipo parálisis cerebral que les estaba afectando un poco su desarrollo. Cuando tenían la edad de 4 o 5 años se vio que esa alteración era un poco diferente de lo normal y se decidió hacer un estudio genético. El estudio genético fue muy costoso, muy largo y más o menos un año después les dio a los médicos que estaban tratando a esos niños la pista de que podían tener un trastorno genético semejante a la enfermedad de Parkinson, de manera que añadiendo un tratamiento similar al que tienen los adultos con la enfermedad de Parkinson, los niños mejoraron. Esta era la aproximación clásica, es decir, sospechamos que hay una enfermedad, buscamos la alteración genética, tardamos un tiempo determinado y encontramos la solución. Pero cuando estos niños crecieron, la cosa se complicó un poquito, uno de ellos empezó a tener alteraciones respiratorias, fallo respiratorio y lo que ocurrió es que el niño entró en un distrés respiratorio severo, es decir, un compromiso de su alteración respiratoria. El padre de los niños, como cualquier padre de familia, en aquel momento era un empleado de una compañía multinacional dedicada a la secuenciación. Estamos hablando en el 2007, cuando la secuenciación del genoma era algo al alcance de muy pocas personas. Sí. Entonces pidió por favor a su compañía secuenciar el genoma completo de sus hijos, de tal manera que al hacer la investigación no del gen que se sospechaba, sino de cualquier gen, se descubrió una segunda alteración genética. Una segunda alteración genética que era tratable y con la adición de un segundo tratamiento, esos niños mejoraron, superaron su distrés respiratorio, avanzaron, se desarrollaron normalmente y a día de hoy llevan una vida prácticamente normal. Claro, éxito, ¿no? Y de la aplicación, desde luego, de la secuenciación del genoma humano. ¿Por qué Navarra? ¿Por qué Navarra ha apostado por esta línea de investigación y también qué consecuencias, no solo para con los pacientes, sino consecuencias económicas tiene esta línea de estudio? Bueno, en la secuenciación del genoma humano viene quizá desde que se finalizó el proyecto Genoma Humano, ahora unos 13 años más o menos, y aquí tenemos un poco la información base, ¿eh? Entonces ahí adquirimos mucha información, vimos que había información que conocíamos, que era útil, vimos que información que no sabíamos para qué era, ¿eh? Lo que sí que vimos es que la utilidad era enorme, ¿eh? Entonces, para desarrollar una investigación de este tipo tenemos que utilizar en un contexto de desarrollo, es decir, en un contexto médico, ver qué utilidad le podemos dar. Navarra reúne las condiciones necesarias para hacer esto. Por un lado, la salud es un área de desarrollo prioritaria para Navarra, y así ha decidido apoyarlo el Gobierno de Navarra a través del Departamento de Desarrollo Económico. Por otro lado, tenemos una población sanitaria muy bien estudiada, con una cobertura muy amplia, tanto de primaria como de especializada, y encima contamos con datos importantes de la salud de los ciudadanos a través de una informatización de su historial clínico.
Tercero, tenemos un tamaño accesible para poder tener una relación directa con el paciente y con el médico que está llevando al paciente. Al final, este proyecto lo que quiere es extender las ventajas de un uso de estos datos genéticos para el tratamiento de un paciente, y lo que queremos es tener un contacto con cada uno de los médicos que lleva el paciente para que desde cada especialidad aporten el conocimiento necesario para poder tratar al paciente. Pero es un nicho también de desarrollo económico, ¿no? Así es, la verdad es que quizá no es mi campo exactamente, pero sí que hay iniciativas de este tipo por todo el mundo, porque la predicción de desarrollo económico en este campo pues es muy amplia, tanto a nivel de implementación de tecnología de secuenciación, como a través del desarrollo de plataformas de análisis bioinformático, como por supuesto a través de implementación de la salud de los ciudadanos. Cualquier persona puede recibir la lectura de su ADN. Ahora se han elegido unos 1000 pacientes para este proyecto, ¿verdad? Pero ¿es muy costoso o es imposible pedir precisamente la secuenciación del genoma? ¿Cualquier persona, como cualquiera de nosotros? No, yo creo que no es un problema de precio a día de hoy. Afortunadamente, a día de hoy esto no es una dificultad. Sí que lo ha sido durante mucho tiempo, pero hoy quizá la dificultad viene de la capacidad que tengamos de uso de ese genoma. Es decir, no es tanto saber nuestra secuencia, sino saber para qué la queremos utilizar. Entonces, nosotros hemos elegido, dentro de NAGEN 1000, hemos elegido un campo que es el de las enfermedades raras, porque son, desde el punto de vista de genética, los pacientes que hemos atendido siempre y los que mejor conocemos, los que pensamos que tienen más probablemente una alteración genética y les podemos ayudar, los que requieren una atención multidisciplinar, es decir, están atendidos por muchos médicos diferentes, y entonces hemos elegido estos pacientes como, digamos, como plataforma para aprender y para ayudar. Es decir, sabemos que en ellos la utilidad de la información que tenemos es importante, pero además va a ser pacientes en los cuales vamos a poder aprender cosas que nos valen para utilización de los demás. Yo estoy convencido que a corto plazo no vamos a tardar mucho en cada uno de nosotros tener los datos de nuestro genoma secuenciados, archivados y a disposición de la atención médica que necesitemos. Doctor Alonso, estoy pensando en las personas hipocondríacas. ¿Pueden ser las que más se demanden esa lectura del ADN? Bueno, en principio todos tenemos una preocupación sobre nuestro estado de salud y sobre cómo va a ser nuestra salud en el futuro, y eso desde luego forma parte de nuestra manera de ver la sanidad. En principio, insisto, somos un poco desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, completamente opuestos a lo que son las pruebas de genética directas al consumidor que existen en el mercado, puesto que lo importante, insisto, no es tener la secuencia de una persona, sino saber cómo se puede interpretar y saber qué tengo que hacer yo para que esa información genética puesta en las manos adecuadas mejore mi salud. Pienso también en la comunidad médica, ¿no? Entiendo que ha habido agnósticos acerca de este asunto, que ha podido haber rechazo, e incluso a la hora de que se plantee, no tanto en Navarra, sino a nivel mundial, la lectura del genoma, cuando se inició toda esta etapa, ¿no?, en torno a la secuenciación. Sí, claro, yo tengo otro ejemplo, yo soy muy de ejemplos, Tengo otro ejemplo que me gusta muchísimo. Es como si tú tienes toda la biblioteca de Navarra y sabes leer 200 palabras. Entonces el problema se plantea en los profesionales, que sabiendo leer solamente 200 palabras nos piden que interpretemos la biblioteca de Navarra. Entonces, efectivamente habrá personas que acepten el reto, que decidan cómo afrontamos aprender más palabras para interpretar y comprender el contenido completo de la obra, lo cual pues cuesta mucho, y sin embargo habrá otras personas que se planteen, como nos planteamos en NAGEN 1000, ¿no?, cómo podemos hacerlo, cómo podemos acercar, cómo podemos avanzar y cómo podemos utilizar esto para nuestros pacientes. Doctor Alonso, muchísimas gracias por explicarnos este proyecto de Navarra Biomed, una apuesta clara por la investigación, por la lectura del ADN para mejorar la calidad de vida de muchos pacientes en Navarra, una secuenciación que desde luego ya tiene gran trayectoria en Estados Unidos, ¿verdad, doctor?, también en Gran Bretaña, y que de alguna manera, bueno, pues también, vamos a decirlo, en Navarra. Doctor Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos y enhorabuena por su trabajo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Así abrimos hoy el programa, con el tiempo dedicado al mundo de la salud.
Volver a entender no es cuestión de suerte. Centro Navarro de la Audición.